Hola chicos, el objetivo de este video es explicar el uso o uno de los usos de las funciones inversas de las funciones trigonométricas, y este es el poder resolver problemas o ejercicios en los que se desconoce la medida de los dos ángulos agudos y se conoce la medida de dos de los lados del triángulo rectángulo, como en el ejemplo, que se conoce la medida de la hipotenusa, la medida del cateto A, se desconoce la medida del cateto B y pues como lo había dicho anteriormente se desconocen también la medida de los ángulos A y B. Entonces se definen las siguientes funciones inversas para el seno de un ángulo. Se define la función inversa denominada arcoseno, que se representa con sen a la menos 1 y que ustedes van a encontrar en la calculadora como sin a la menos 1. Para el coseno de un ángulo se define la función inversa denominada arcocoseno y que se representa con cos a la menos 1. Y para la tangente de un ángulo se define la función inversa denominada arcotangente y que se representa con tan a la menos 1. El objetivo de usar estas funciones inversas es cancelar la función trigonométrica seno, coseno, tangente para dejar la medida del ángulo, que es lo que nos interesa en el problema o en el ejercicio. Ahora les voy a mostrar en la calculadora cómo se calculan estas funciones inversas. Entonces, como ustedes pueden ver, están asociadas a cada una. Para seno en la parte superior aparece sin a la menos 1, para coseno aparece cos a la menos 1 en la parte superior, igual que para la tangente. Si yo quisiera entonces calcular, por ejemplo, el arcoseno de un valor, de una división o de un ángulo, entonces pulso Shift, pulso la tecla Sin y digito el valor al que le quiero calcular el arcoseno, digamos 0,23, doy igual y esto correspondería al arcoseno de este valor 0,23. Más adelante en el video van a ver el uso de estas funciones inversas en la solución de un ejercicio que voy a explicarles. Bueno muchachos, como les había dicho anteriormente, voy a explicar un ejemplo en el que se evidencia el uso de las funciones inversas y pues este dice resolver el siguiente triángulo. De este triángulo conocemos la medida de la hipotenusa, conocemos la medida del cateto A y desconocemos la medida del ángulo A, del ángulo B, de los dos ángulos agudos y del cateto B. Entonces, para hacer uso de estas funciones inversas es necesario que nosotros recordemos la definición de la razón seno, que se define como el cateto opuesto sobre la hipotenusa. También que recordemos la definición de coseno de un ángulo, que se define como el cateto adyacente sobre la hipotenusa. Y finalmente la definición de tangente de un ángulo, que se define como el cateto opuesto dividido entre el cateto adyacente. Para iniciar entonces el proceso de solución, quien resuelve el ejercicio decide por cuál medida desconocida empezar. Y en este caso podríamos empezar por calcular la medida del ángulo A, dado que conocemos el cateto opuesto y la hipotenusa. Podríamos calcular la medida del ángulo B, dado que conocemos el cateto adyacente y la hipotenusa, o se podría calcular la medida del lado B haciendo uso de Pitágoras. Pero voy a empezar entonces a hacer el cálculo de la medida desconocida del ángulo A. Entonces, para calcular la medida del ángulo A, voy a analizar qué información se tiene. Entonces del ángulo A conocemos el cateto opuesto y conocemos la hipotenusa. Vamos a la definición y observamos que quien relaciona esos dos lados del triángulo es seno, por tanto la función o razón a utilizar es seno. Entonces quedaría escrito de la siguiente manera: seno del ángulo A es igual al cateto opuesto, que es A minúscula, dividido entre la hipotenusa. En el siguiente renglón reemplazamos los valores conocidos, quedaría seno de A
igual a 2,9 centímetros dividido entre 5,8 centímetros, que es el valor de la hipotenusa. En el siguiente renglón vamos a hacer uso de la función inversa del seno, que se denomina arcoseno, con el objetivo de cancelar el seno y que nos quede solo el ángulo A. Como esto es una igualdad, se aplica en ambos lados de la igualdad para que ésta se mantenga, entonces quedaría seno a la menos 1 sen de A en el lado izquierdo de la igualdad, y en el lado derecho tendríamos seno a la menos 1 de la división, que es 2,9 dividido entre 5,8. En esta parte ya no aparecen las unidades, pues se cancelan centímetros con centímetros, y también vamos a cancelar las dos funciones inversas, que son seno a la menos 1 y seno, de tal forma que tenemos que la medida del ángulo A es igual a seno a la menos 1 de la división entre 2,9 y 5,8. En este momento vamos a la calculadora, que debe estar en grados, y aplicamos shift, seno a la menos 1, abrimos paréntesis y digitamos 2,9 dividido entre 5,8, cerramos el paréntesis y pulsamos el igual. Obtenemos como resultado 30, lo que significa que la medida de nuestro ángulo A es de 30 grados. Entonces el ángulo A mide 30 grados. Listo. Y es la medida que vamos a ubicar en este ángulo. Entonces el ángulo A tiene una medida de 30 grados. Para calcular la medida del ángulo B, pues ustedes ya conocen el procedimiento, dado que tenemos dos medidas de dos ángulos conocidas. Entonces la medida del ángulo B sería hacer uso de la propiedad que ya conocemos. Entonces el ángulo B es igual a 180 grados menos 90 menos 30, y tenemos como resultado entonces que el ángulo B es igual a 60 grados, que ubicamos también en nuestro triángulo. Entonces este ángulo tiene una medida de 60 grados. Y nos faltaría calcular la medida del cateto B. Bueno, chicos, y para finalizar el ejercicio nos hace falta determinar la medida del cateto B. Para resolver este cálculo podríamos hacer uso del teorema de Pitágoras, porque conocemos la medida de la hipotenusa y del cateto A, o podríamos hacer uso de una razón trigonométrica, que es el método que voy a utilizar para decidir cuál razón trigonométrica es pertinente. Ya nosotros sabemos cómo se realiza el análisis y tengo escritas las definiciones de las tres: seno, que se define como cateto opuesto sobre hipotenusa; el coseno, que se define como la razón entre la adyacente y la hipotenusa; y la tangente, que se define como la razón entre el cateto opuesto y el cateto adyacente. Entonces, para resolver la medida del cateto B, voy a hacer uso de la razón seno del ángulo B, dado que desconozco la medida del cateto opuesto y conozco la medida de la hipotenusa, aunque podría también hacer uso de la razón tangente del ángulo B, pues desconozco la medida del cateto opuesto y conozco la medida del cateto adyacente, que es la medida del cateto A. Y finalmente también podría hacer uso de la razón trigonométrica coseno del ángulo A, pues desconozco el cateto adyacente, que es el cateto B, y conozco la medida de la hipotenusa. Pero finalmente me voy a decidir por usar la razón seno. Entonces tenemos que seno del ángulo B es igual al cateto opuesto, que es B minúscula, que es la medida que nos interesa ya, sobre la hipotenusa. En nuestro siguiente renglón reemplazamos los valores conocidos, quedaría seno de 60 grados igual al cateto B sobre el valor de la hipotenusa, que es 5,8 centímetros. En el siguiente renglón hacemos el despeje, tendríamos seno de 60 grados por 5,8 centímetros igual a la medida del cateto B, y en este momento pasamos a hacer uso de la calculadora,
Entonces en la calculadora vamos a digitar, seno de 60 grados, la calculadora debe estar en grados, multiplicado por el valor de la hipotenusa, que es 5,8, y obtenemos como resultado 5,02, lo que significa que la medida del cateto B es igual a 5,02 centímetros, que es igual a la medida del cateto B, y ubicamos esta medida en nuestro triángulo, quedando de esta manera resuelto el triángulo, pues tiene todas sus medidas completas.